No muchas veces de quien habla Franco es alguien que ha interactuado con él. Se dio en el caso de Edgar Allan Poe, porque Franco tiene el DeLorean en Herley, tiene el DeLorean y va a visitar a Poe cada tanto. Y juega al Poe también, juega al Poe. Y votó a la calle Poe, ese es otro tema, cuando se nacionalizó uruguayo para votar a la derecha uruguaya. No, pero en este caso es alguien que Franco conoce y que abre las puertas del jardín de Franco justamente para dar paso a quien Franco Felice. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes de vuelta. Ahora con el café, ya en tu jardín. Establecidos aquí, exactamente. Sí. Y con el obligatorio homenaje a Poe que tenemos que dar por contrato en todos los programas. Efectivamente, que también es nombrado por Dillon en la canción, que dice: gano plata mientras juego al Poe, mi vida parece escrita por Edgar Allan Poe. Claro, recién salíamos y sonaba la canción y yo sentí que nombró a Lovecraft. Sí. Y durante un segundo pensé que estaba alucinando. Y le dije a Esteban, ¿qué dijo Lovecraft? Y menciona a Lovecraft en la canción. Lucha con demonios que parecen lo de Lovecraft. ¿Te gusta Dillon? Nunca escuché a un rapero nombrar a Lovecraft, así que por lo menos ahora le considero eso. Quizás algún día el autor protagonista de este jardín aparezca en las letras de Dillon o no, pero lo seguiremos valorando porque es alguien que vos has conocido personalmente. Sí, es alguien a quien he conocido personalmente, pero de todas formas no me quiero centrar en que lo conocí personalmente, no. Porque parecería, si no, como, no sé, gente que busca gente. Me parece una cosa rara. Prefiero hablar de su obra y de lo que hemos... ¿No vas a hablar de él? ¿Cómo es él? Claro, de qué campera usó. Los mejores tips, los mejores perfumes seguro. ¿Pero qué escribió? No hay nada, ¿no? Pero es re fachero, ¿viste? Es muy lindo. Es escritor, no sabía. Bueno, ¿Quién es? Un autor al cual ya he traído alguna vez. La última vez fue en verano. El otro día estaba revisando los archivos de este lugar, de esta cajonera mía. Y la última vez que hablé de él fue en enero o en febrero, con motivo de una novela titulada La masacre de Kruger, de la que he hablado. Y previamente había hablado el año pasado de La maestra rural. Ya algún avispado se habrá dado cuenta que estoy hablando de Luciano Lamberti, uno de los escritores, en mi opinión, contemporáneos, nacionales, quizás uno de los más interesantes en cuanto a tanto al género que practica como a ese poder narrativo tan condensado y tan sencillo que tiene, pero a la vez poderoso. Eso es algo que lo noté mucho con el libro que hoy voy a traer aquí, que he traído hoy aquí a colación, porque en este caso no se trata de una novela como las veces anteriores, sino que es su primera colección de cuentos. Su primera colección de cuentos que leo yo hoy, que bueno, que también es la primera, no es la primera que se editó. Hay un tema con las ediciones de cuentos de Lamberti porque ahora se acaba de editar una compilación de sus dos primeros libros de cuentos y de una nueva colección de cuentos, son como 35 cuentos en total. Pero ese no es el libro que nos trae aquí, sino una edición del año 2017, un libro editado en ese año llamado La Casa de los Eucaliptus. La tengo aquí, la voy a mostrar, como recién mostramos la Secta Moon, voy a mostrar acá, ¿dónde está? Acá, La Casa de los... Tiene una linda portada, bueno, justamente lo que hay, yo de plantas no entiendo mucho, pero creo que son eucaliptus. Asumimos que son eucaliptus. Asumimos que el editor sabe más de herboristería que yo. ¿Qué has plantado en tu jardín? Mucho más, exactamente, y bueno, que son eucaliptus. La Casa de los Eucaliptus, como te dije antes, es la tercera colección de relatos de Lamberti. Las primeras fueron del año 2010 y 2012, El asesino de chanchos y El oro que sabía adivinar el futuro son las anteriores, que están descatalogadas y que bueno, han vuelto ahora bajo el nombre de Gente que habla dormida en una nueva colección. Pero en este caso me quería centrar en esta porque es la primera colección de cuentos de él que leo yo, La Casa de los Eucaliptus 2017, que encontré ciertos retazos de su obra, siendo que leí primero sus novelas. Uno como que se adentra en un campo nuevo cuando ve los diferentes formatos y los diferentes estilos que utiliza un autor, tanto en la novela como en el cuento, porque la novela es un espacio que te da muchísimo más libertad, me parece a mí, te permite una extensión y te permite un nivel y un manejo de creatividad y de estilo que va más allá de la forma del cuento, que el cuento sabemos que tiene una forma mucho más acotada, tanto en duración, en extensión, como también en la resolución de los conflictos. En el cuento es como que hay que solucionar todo en pocas páginas, tiene este estilo de entrada y salida mucho más directo. Las novelas suelen ser, bueno, otros campos, es como, bueno, una cosa un poco más, no seria, pero sino más exigente a la hora de crear. Y acá en La Casa de los Eucaliptus lo que me sorprendió mucho es encontrar, más que relatos diría yo, que es lo que son, yo encontraba como pequeñas novelas, ¿no? Como pequeñas novelitas de entre 5 y 15 páginas, alguna, bueno, el cuento homónimo de acá, que es La Casa de los Eucaliptus, tiene casi 50 páginas, es como una especie de novela corta, como le diría yo, pero encontré algo que lo noté mucho en sus novelas, que es esta idea del terror de pueblo, el terror de la calma, el terror de estos espacios grandes pero a la vez pequeños en cuanto a comunidad, que para mí tiene como, resulta ser, tomando en cuenta, bueno, aquellos que han leído la primera novela de Lamberti, La maestra rural, me entenderán, también con La masacre de Kruger, que es como esta fijación que tiene él con los pueblos y con los lugares, y estos pequeños universos donde en estos justamente
universos chicos ocurre una explosión de cosas, ocurre una situación. Recordemos que en la masacre de Kruger hablamos de un pueblo de montaña pequeño que estalla una masacre. En la maestra rural hablamos de unos habitantes de un pueblo que no se conocen entre sí, pero que están buscando o que encuentran referencias directas a una escritora, Angélica Golic, que era una maestra de pueblo. Y acá en estos cuentos encuentro lo mismo, pero de forma más condensada. Y por ejemplo, siento mucho que ¿viste la famosa frase pueblo chico, infierno grande? Sí, no ligado necesariamente a algo que hemos hablado acá. Siempre es la misma pregunta, creo que hago, muy Mirta, lo mío, pero no ligado estrictamente a la categoría folk horror. No, en este caso. El folk Bien. horror tiene una cosa mucho más de, vamos a decirlo mal y pronto, de secta. El folk horror es como que tiene esa cosa de comunidad, pero de miembros de una comunidad que se encuentran en un mismo plano. Claro. Y que siempre en el folk horror es indispensable que aparezca el elemento B, que es como el que viene de afuera. Listo. El que viene de afuera y que no sabe nada y que dice, che, ¿por qué esta gente hace esto? Y que de a poco, bueno, te vas dando cuenta, aparte el folk horror tiene sus motivaciones religiosas, todo eso. Acá no vemos eso, pero acá vemos, por ejemplo, algo que después lo quería comentar mejor cuando hable de esta vez que lo conocí a Luciano, porque le quise preguntar sobre esto. Pero resulta acá, por ejemplo, llamativo que en el primer cuento, que es casi el que más me gustó, te diría, Los Caminos Internos se llama, primer cuento de la colección, se cuenta la historia de un hombre que vuelve a su pueblo, un hombre que ahora vive en la ciudad, que bueno, cuentan toda su vida, que se recibió de médico, que vuelve a su pueblo porque ahora está trabajando de médico rural justamente. Y en un momento, mientras va manejando, bueno, aparece en la ciudad donde él creció de chico, él iba por el campo, y se da cuenta de que la ciudad es exactamente igual a cuando él se fue. Es exactamente igual y de hecho le empieza a llamar la atención, se empieza a desesperar porque ve los mismos negocios. Y primero está la duda, por supuesto, porque dice, che, pero esto cerró hace 10, 15 años, este vecino se murió porque está ahí paseando al perro. En un momento ve pasar a una niña, que era la niña que a él le gustaba cuando él era chico, y es la niña que la sigue viendo como una niña. Y está como esa idea, por ejemplo, de, bueno, viajó en el tiempo, ¿no? Y entra esta cosa de comunidad y de terror, porque bueno, lo que ocurre después que, insisto, aquellos que lean este relato, Los Caminos Internos, tiene un homenaje a una gran obra de ciencia ficción que es, ¿cómo se llama? De Ray Bradbury, llamada... El hombre ilustrado. No, el hombre ilustrado no. Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, exactamente. Tiene un gran homenaje a Crónicas Marcianas en el final, pero pasado por la lupa del terror lambertiano, que lo convierte de algo de ciencia ficción a algo terrorífico. Que es un compilado de cuentos también. Que es un compilado de cuentos también, Crónicas Marcianas. Y a su vez también esto que te menciono de la lupa del terror, desde la óptica, en este caso de Lamberti, visto como algo de terror o algo fantástico. Claro. Algo que sí encontré demasiado original y que por lo menos en las novelas no vi tan así en esta colección de cuentos, es que están todos atravesados, si bien son cuentos de terror, son cuentos de suspenso, están todos atravesados por una fuerza fantástica, por algo de literatura fantástica, ¿no? Por así decir. Y no por nada mencioné a Ray Bradbury antes, porque Ray Bradbury es una de las grandes influencias de Lamberti, pero aparte acá se nota mucho que está esa influencia de Bradbury. ¿En qué sentido? De explicar algo, de tratar de explicar algo que no se puede explicar, algo inexplicable, a lo que da miedo, a lo que está de la mano del terror, pero desde el punto de vista fantástico. Por ejemplo, cuando se publicó Crónicas Marcianas en la década del 50, hablar de extraterrestres o hablar de ciudades en el medio del espacio generaba cierto miedo, generaba un escozor. Bueno, pasan 70 años, se puede hablar de eso, pero ahora no nos da tanto miedo quizás el alienígena. Entonces lo que hace Lamberti en este caso y en alguno de los relatos, como por ejemplo en el primero, o en otro que se llama Vida de E, usa estas cosas de ciencia ficción que quizás hace 40, 50 años eran lo que daba miedo, pero él ahora lo usa y digamos como que potencia la idea del miedo. Usa extraterrestres, por así decirlo, usa cosas del cine, del género fantástico, del cine también, ¿por qué no? Porque el cine y la literatura se tocan en muchas partes, pero trata como de mostrar que aquello cósmico, aquello ligado a la vida en otros planetas, aquello ligado a lo inexplicable, puede dar mucho miedo. Es interesantísimo porque un poco también lo invierte hacia el interior, hacia el escenario del pueblo. Lo invierte hacia el escenario del pueblo. Empezando el espacio exterior y pueblo, ¿no? Sí, y es algo que ocurre mucho porque de los 12 relatos te podría decir que, no sé, 9 o 10 por lo menos transcurren en pueblos, transcurren en sociedades pequeñas. Y en pueblos tanto que tienen ese aspecto rural, ese aspecto de pueblo del interior, como también pueblos que, bueno, son un poco más metropolizados, claro. Una palabra que, bueno, que no existe. Pero yo lo pensaba, por ejemplo, con el segundo cuento, sí, con el que es homónimo, que es La Casa de los Eucaliptus, que cuenta la historia de un padre de familia.
que también los personajes de Lamberti son todos personajes aburridos, son todos aburridos en el sentido que ellos son aburridos, son personajes que están asfixiados por la cotidianeidad, que tienen como la vida muy, muy chata, muy taciturna, muy rutinaria, y creo que ahí hay una gran clave de él, ¿no? Que es encuentra él en esos personajes tan chatos, tan aburridos, algo terrible, como si el mensaje fuera aburrido soy peligroso. Es como el mensaje, viste, como decir, ojo con un tipo aburrido, ojo con una persona aburrida que vive una situación que no le gusta porque le puede pasar algo o puede hacer algo que... Y puede matar a toda su familia o puede, no sé, prender fuego a una ciudad o quizás a él le pasa algo que lo hace cambiar. Pero ese algo es algo terrible, como en el caso de este segundo cuento que te nombro, La Casa de los Eucaliptus, que cuenta la historia de un personaje, un protagonista que es maestro de escuela, tiene hijos, tiene mujer, pero tiene una vida súper rutinaria, aburrida, que no soporta y de un momento al otro le llega una señal, no se explica nunca cómo, y se encuentra con una entidad que él llama La Visita, que lo cita cada 2x3 en una casa alejada en el campo y le ordena que mate a una determinada cantidad de personas que... Son personas que tienen una característica particular, no voy a decir cuál, porque no es que, bueno, andá y matá. Claro. Bueno, esta persona hizo esto, matala, esta otra persona... No le dice matala, le dice hacete cargo. Y él quizás dentro de su aburrimiento y de su desesperación por salir de la rutina entiende que hay que matarlas. Por ahí no había que matarlas, pero bueno, ahí se va construyendo el relato y bueno, es quizás la muestra más de relato de terror, por lo menos que encontré acá, junto con otros también, que hay uno que... En particular me gusta mucho a mí, que se llama El Espíritu Eterno, que tiene como esa cosa, y pensaba mucho en vos mientras lo leía. ¿Por qué? Porque dije, le puede gustar a Esteban este cuento, porque tiene esta cosa de fantástico, tiene esta cosa de terror, pero también tiene cierto humor, tiene como cierta ironía. Acidez. Tiene cierta acidez oscura porque cuenta la historia está narrado desde la perspectiva de un hombre que va a ser presidente, que bueno, asumió, lo votaron, cuenta un poco su historia, cuenta que entró a los medios, que se hizo conocido en poco tiempo en el campo de la política, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero que bueno, que la gente lo empieza a consumir, lo votan, y de un momento al otro, cuando llega la hora de asumir y eso, bueno, su secretario lo lleva a un lugar en la Casa Rosada, poco antes del acto de asunción, y le muestra algo que hay, alguien que aparece ahí que está en una bóveda, en un cuarto en la Casa Rosada, que bueno, le va a dar como la bendición entre comillas o la maldición para presidir un país. Y a su vez cuando él llega, no te voy a decir quién o qué, y a su vez cuando él llega empieza a ver bustos de presidentes que a su vez parecen ser los presidentes anteriores y se da cuenta y entiende por qué pasan tantas cosas en el país. Es un cuento maravilloso. El Espíritu Eterno se llama. ¿Lo vas a leer? Sí, se consigue para leer. Yo te lo presto, pero se acaba de posar un insecto en el índice de la página. Sí, hay un insecto posado en el índice. Hay un insecto posado, no lo voy a levantar porque si no el pobre bicho se va a ir. Pero qué poético, ¿no? Qué poético que un bicho en un libro de terror se pare a caminar. Libro de terror con nombre de planta. Libro de terror con nombre de planta. Acá tengo un mensaje de la Chipi que dice... Nos hemos bañado antes de venir, así que el bicho no viene por nosotros. Hablas por vos. Bueno. Son una especie de función privada, pero en vez de tomar whisky, toman café y hablan de libros. Y se ríe acá la Chipi. Sí, es Franco el que habla. Yo solamente... Esteban dice que sí. ¿Cómo? Por contrato Esteban dice que sí nomás. Yo no puedo ponerme. No. Él no puede ponerse, claro. Yo por ahí le digo una barbaridad, él tiene que decir que sí. Sí. Pero bueno, mencionando un poco también las aristas de los cuentos, como dejar en claro esto, que si bien hablamos de literatura de terror y de lo siniestro, teniendo en cuenta del autor del que hablamos y de su historia literaria, de bueno, sus publicaciones y de otros libros que hemos mencionado, es interesante para mí ver como si bien su campo de fuerza puede ser el terror, como también lo fantástico entra mucho en Lamberti. Y este libro me parece a mí que es la gran muestra de cómo un escritor que se maneja como pez en el agua en el terror, también se puede manejar como pez en el agua con el fantástico y cómo los puede fusionar. Porque no hay tanto eso del terror que, por ejemplo, vemos en La Masacre de Kruger, que es un terror más directo, más gore, más carnal, más más Cronenberg, ¿viste? Como de ir directamente al cuerpo. O La Maestra Rural, que si bien tiene elementos fantásticos muy fuertes, es más de terror psicológico. Acá lo entendemos como ese miedo a lo desconocido, ese miedo a cosas que no podemos explicar, pero desde la óptica de alguien que lo escribió, que creció leyendo cómics de ciencia ficción, por así decirlo, ¿no? Te mencionaba esos dos cuentos que me gustan mucho, en realidad están todos buenísimos, pero por ejemplo, hay otro que se llama El Tío Gabriel, que es un cuento hiper macabro, pero tiene una cosa macabra, pero a la vez ácida en el humor. Sí. Pues trata de un tipo, se llama El Tío Gabriel, lo narra su sobrino el relato, y cuenta de la historia de su tío que vivía con él y con su familia en el piso de arriba y que un día se muere y vuelve a aparecer por la casa
y no se va más y se queda ahí pudriéndose, pero vivo. O sea, vive en el altillo con ellos, pero vivo, hay que tapar las ventanas porque larga mucho olor, porque está muerto. Llama a mujeres para que vayan a estar con él y las mujeres salen corriendo porque no sabían que era un muerto vivo. Y es un tipo que no se puede morir. Es un tipo que no se puede morir de ninguna manera, que se cae, que lo tiran, que el padre intenta matarlo un par de veces como para hacerse el gil, pero es imposible, es inmortal el chabón, pero está siempre hecho bolsa. Está siempre como arruinado, con marcas de un accidente, con la marca en el cuello de quererse ahorcar, pero está vivo, no se puede morir. Y bueno, al fin del relato encuentra una manera muy interesante de deshacerse de él, que está también con esta cosa del humor, ¿no? Porque ya la historia... Si bien es una historia de terror, la historia ya te deja un costado irónico, porque es el tío del muchacho que no se muere. Pero que se pudre. Se pudre, pero lo están velando y se levanta y se va caminando y aparece en la casa y dicen, che, hay olor a podrido y cierran todo, pero no se va, no se muere, no habla con ellos. Es maravilloso, el final que tiene es espectacular. Y también pensaba quizás en, bueno... Uno de los más macabros, quizás una de las cosas más macabras que leí de Lamberti, un cuento de acá, se llama Eddie, así un nombre propio, que cuenta la historia. Este no es tan fantástico, este cuenta más una historia ya más pura de terror, más ligada quizás a otra tradición lambertiana de horror, como decíamos antes, de un niño que tiene un amigo imaginario que le hace creer que es un ángel a él, y bueno, le da una de las misiones, es un cuento muy corto, tiene creo 3 o 4 páginas, le da la misión divina de los ángeles, del ángel al humano, y bueno, le cuenta lo que tiene que hacer, le explica cómo hacerlo, y es realmente muy, muy fuerte. Yo lo leí 2 o 3 veces porque me quería terminar de traumar, pero es un cuento bastante fuerte. Eddie se llama. A ver, los diferentes escenarios que has recorrido, amén del... Sabes que tengo una debilidad por la ficción política y no sabía, desconocía totalmente. Del espíritu eterno. Del espíritu eterno. Estamos hablando de la obra de Luciano Lamberti. ¿Querés mostrar una vez más en pantalla? Sí, en este caso es La Casa de los Eucaliptus, como ya dije antes, editorial Penguin. Penguin que editó casi todo lo de Lamberti. Y nada, es un libro del 2017, pero me ibas a decir algo. Mencionabas algo de un detalle de un encuentro con él. Exactamente, sí. Hace poco te escucho. Sí, hace poco lo fui a ver a una charla que dio en una librería allá en Villa Crespo. Y tuve la oportunidad de hablar bastante con él, hablamos un rato largo, en parte porque éramos pocos, porque hacía mucho frío ese día, y otra porque, bueno, nos copamos hablando como dos lectores. Y muy accesible. Muy accesible, exactamente. Hablamos mucho de la carrera, él es licenciado en Letras por la Universidad de Córdoba, bueno, pero él vive acá hoy en día, vive en Caballito, me contó, bueno, no lo quiero doxear, pero me dijo que... Claro, pero bueno, estuvimos hablando mucho de la carrera, hablamos mucho, él fue muy amigo durante toda la vida de Carlos Busquet, hablábamos de eso, me contaba cosas de su familia, cosas de Busquet cuando comenzó a escribir, de su padre, y bueno, cosas así. Y en un momento durante la charla, que hablamos de literatura, hablamos de cine, hablamos de Twin Peaks, hablamos encontramos que tenemos muchos gustos en común. En un momento de la charla, en el momento de las preguntas, yo le pregunto si él encontraba realmente, de forma accidental, entre comillas, o si era algo premeditado, esta idea de incluir a los pueblos o de trabajar la idea de pueblo chico, del horror de pueblo en su literatura. Porque le mencioné, como si le hiciera falta recordárselo al autor, le mencionaba novelas de él o sus cuentos, y era como, encuentro muy presente la figura del pueblo, del terror de pueblo. A su vez le hice la pregunta que en la carrera siempre destruyen, que es de no juntar a el autor con su obra. Y yo le pregunté, ¿eso que vos haces es quizás ligado a tu lugar de origen, claro, a un pueblo en Córdoba? Algo biográfico. Algo biográfico que encontrás. No me lo respondió directamente eso, pero me dijo que la gran idea o el gran efecto que tiene el terror de pueblo o el terror de campo, como se dice, es que generalmente cuando uno ve eso está solo. Y que uno ve y que uno está en la inmensidad de la llanura y que uno está quizás en un pueblo, en el campo de vacaciones o paseando o con el auto. Y generalmente en esos lugares estás solo y ves cosas que que el que no las vio no te cree, quizás. Entonces me dice, ahí hay algo fuerte de los pueblos, que es esa cosa del terror inmenso, sí, que está ahí, que se presenta ante uno y que lo ves vos solo. Y que le puede pasar a una persona que no es escritora, le puede pasar a una persona que sí escribe, pero hay algo del pueblo. Yo que hace poco estuve en un pueblo, en verano. La hora de la siesta en los pueblos es una cosa enigmática, sagrada, mitológica, no porque todos duermen, sino porque te abre un abanico yo lo hacía, era un abanico de salir a ver qué había. Y yo salía a las 2, 3 de la tarde, no se escuchaban ni los pájaros, porque estaban todos durmiendo, incluso los pájaros,
Y yo decía, yo ya acá veo algo. ¿Quién me va a creer? Sí. Primero, ¿quién me va a creer? Segundo, ¿cómo lo justifico el día de mañana? ¿Y cómo lo creo? Porque estoy en un lugar así, solo, ante la inmensidad. Es como el mundo contra vos en un poco. Sí, Entonces, sí, como la respuesta, palabras más, palabras menos, fue esta. Pero después cuando volvimos a hablar, como que terminamos de desarrollar un poco la idea, ¿no? De mi duda, le digo, porque es realmente muy atractivo la idea del terror de pueblo. Porque una cosa sí, a ver, vos podés hacer terror en la ciudad, por supuesto. De hecho, Mariana Enríquez, por sin ir más lejos, ha hecho un cuento de terror basado o ambientado en Constitución, que está cada 10 minutos. Y está buenísimo y es súper efectista. Pero hay algo como más íntimo en la idea del pueblo o en la idea de la ciudad chica, de los pocos habitantes, de esto de contemplar, que por lo menos a mí me parece más efectivo a la hora de dar miedo. Por eso quizás algunas de mis películas favoritas de terror sean esas que tienen pocos personajes y que ocurren en lugares pequeños, ¿no? Misery, por ejemplo, para ser rápido. El Faro. El Faro también, exactamente, porque es eso de, bueno, sos vos y la existencia. Sí. Podés hacer, insisto, se pueden hacer un montón con talento, un montón de obras, un montón de cosas que pueden tener cientos de personajes y una metrópolis de fondo, pero con el terror de pueblo, que no tiene nombre, terror de pueblo es algo que le digo yo. Me gusta el terror de pueblo. Terror de pueblo, terror de siesta, terror de campo, ese tipo de cosas. Preguntándoselo a él, realmente fue de todas las preguntas que le podía hacer de literatura, eso, si era algo premeditado, si era algo que realmente salía por el origen, y la respuesta me impactó. Porque sos vos, me dice, sos vos y a quién le contás. Y cuántas cosas ves en un pueblo que no le contás a nadie, o que se te aparecen, o que ves y sos vos contra la inmensidad del mundo. Así que bueno, esa marca tan característica está muy presente no solo en su literatura, sino también en esta colección, en La Casa de los Eucaliptus. Son 10, 12 cuentos cortos, todos muy disfrutables y manejan un poco esta tensión entre horror, fantasía y este terror de pueblo, de lugares chicos y de personajes taciturnos, aburridos. De hecho, bien rapidito te leo una parte de la contratapa que dice: con macabra ironía, Lamberti sintoniza las pesadillas de la pampa gringa y vuelve literal la idea de pueblo chico, infierno grande. Sus personajes se deslizan casi sin advertirlo hacia la crueldad, el desvarío, la frustración en que se transforman en delirio. Son cuentos de terror y mueven el piso, pero también son muestras de lo que el terror puede hacer en estas mentes sumergidas en el aburrimiento, los rumores, la rutina y los prejuicios. Esto lo dijo Federico Falco, otro autor del cual hemos hablado aquí, autor de Los Llanos, también cordobés, así que sabe de esto de pueblos chicos y cosas infiernos que no se ven, infiernos grandes. Pero me parece que, bueno, como siempre, la mejor manera de que cada uno lo entienda y lo disfrute a su manera es leyéndolo. Así que a eso invito. Luciano Lamberti, La Casa de los Eucaliptus, en el Jardín de Franco de hoy. Un jardín de Franco con interacción, con recorrida, con trabajo de campo y de lectura y el talento que siempre que importa a esta mesa. Importa en sentido comercial. Sí, importación, claro. ¿Nos importa? Nos importa. Y se importa. Claro. Vamos a ir a un corte musical después de otro fantástico Jardín de Franco. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. ¿Do you stay for the closing? I stay for the zip. Cierre. Alguien dio el Trinity.